estar dando inicio a la lectura de este salmo. Salmo 6. El Salmo 6 fue escrito por David Amelech. Al ser escrito por David Amelech, lleva una connotación poderosa porque lo está escribiendo un rey. Aquí hay una clave. También una persona que le cantaba al Eterno, que adoraba al Eterno con todo su corazón, pero estaba en condición de reinado. Y al estar en condición de reinado, y hay que entender que los salmos no son cronológicos. O sea, que puede que sea que el número 1 está en una situación de reinado, el número 23 está en otra situación, porque no se puede interpretar cronológicamente la vida del escritor, que fue secuencial. Nos los dejaron de una manera que nosotros los pudiéramos entender. En el Salmo 6, el verso 1 dice: para el director del canto. Ya aquí sabemos todos los salmos que son Migorle David, que son cantos de David entregados para el director del canto, era porque se deseaba a él que se cantara en el lugar de reunión. Dice con instrumentos neguinot, un instrumento de la época, y dice Shemini. Shemini quiere decir octavo, 8, y también es una parashá, la parashá de Shemini. Pero no vamos a hablar de la parashá de Shemini, sino que Shemini vamos a hablar de las 8 cuerdas que tenía este instrumento. Se saben que las arpas tienen, ese instrumento tenía 7 cuerdas, pero que David Amelech le agregó una octava para mostrar un nivel mayor de elevación. Cuentan que el arpa de David tenía 8 cuerdas, cuentan nuestros sabios, y que al tocarlas elevaban espiritualmente tanto al que tocaba, tanto al que escuchaba. Y tenemos el relato bíblico que está en el libro de Samuel, donde nos muestra que cuando David tocaba, en 1 Samuel, tocaba, las fuerzas espirituales que oprimían a el rey Saúl se iban o lo dejaban tranquilo. Pero el 8 tiene un significado. Entonces comenzamos ya descubriendo el 8. Va más allá de la naturaleza, porque el Eterno siempre usa el 7 para referirse a lo natural, pero ya el número 8, que al voltearlo es el valor del infinito, muestra algo ya sobrenatural. Y lo que quería David Amelech con este salmo era tocar lo sobrenatural, conectar con lo sobrenatural. ¿Por qué? Vamos a entender por qué. ¿Por qué él quería conectar con lo sobrenatural a través de este salmo? ¿Cuál era el objetivo? ¿O qué estaba padeciendo David? ¿O por qué se escribe el salmo? Nuestros sabios enseñan que este salmo es para atraer la curación, y escrito por David Amelech. Sigamos leyendo. Ya entendimos el 8, más allá de la naturaleza. Deseo conectar con lo sobrenatural. Deseo conectar con lo que está más allá de mi entendimiento. Deseo conectar con la medicina que me da tu presencia. Deseo conectar con la medicina que me da tu Torah. Y en el verso 2 dice: Hashem, no me reprendas. Hashem, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu enojo. Y entonces vemos dos condiciones de cuál él habla. Habla de la ira y habla del enojo. Cuando uno estudia el libro de Salmos a profundidad, muestra que el enojo es menor a la ira. Y que sabía David, o sea que David sabía que el Eterno lo podía reprender, pero le dolía más en su corazón que el Eterno se airara contra él o que se enojara. Esto es una representación simbólica, porque sabemos que el Eterno es amorfo y no tiene forma, no tiene cuerpo. Y dice: no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu enojo. O sea, sé que merezco ser sancionado, pero no quiero que te enojes conmigo. Miren lo tremendo, porque aquí luego nos vamos a dar cuenta de la condición que tiene corporal David Amelech, el escritor de este salmo. Él lo escribe estando enfermo, le pide que se compadezca de él y habla aún del estado de muerte. Quiere decir que
el proceso de enfermedad que tenía David, que no sabemos cuál era precisamente, solo sabemos que estaba enfermo, era bastante fuerte. Ya va él a describir su enfermedad de una manera que nos podemos imaginar que era fuerte. Hashem, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu enojo. Sí merezco ser sancionado. Miren el reconocimiento de David Amelech. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad? Estamos viendo un relato tanto histórico, estamos viendo un relato de que nos muestra la calidad de vida que tenía David Amelech en ese entonces, pero también debemos expresar cómo sería en nuestros días y para nosotros. Sancióname en leves dosis progresivas. Pero miren lo que dice nuestro sabio, el comentario. Pero no en el furor de tu ira, pues no podría soportarlo. O sea, la conexión que tenía David Amelech con el Hakadosh Baruj Hu, con el Todopoderoso, con el Rey de Gloria, con el Eterno, era tan grande que lo que más le molestaba era percibir de parte de Dios, escuche bien, percibir de parte de Dios su enojo. El enojo hace referencia a un estado espiritual bajo en los hombres, pero la ira es un estado aún más bajo. Porque al percibir esto, iba a sentir que en vez de ascender a los mundos superiores, o sea, subir un nivel espiritual, iba a descender. O sea, de que en vez de subir al octavo Shemini, iba a bajar al sexto y no quedarse en el séptimo. Es una explicación. Y en el verso 3 dice, apiádate de mí. Y aquí comienza él a decir, apiádate de mí. Pero ¿de qué se tiene que apiadar? El Eterno. Apiádate de mí, Hashem, pues estoy abatido. Entonces vemos que esta enfermedad lo tiene abatido, lo tiene en cama, lo tiene deslumbrado, lo tiene afectado emocionalmente, pero físicamente también. Pero no le ha quitado la capacidad, de poder escribir, no le ha quitado la capacidad de poder conectar. Porque lo primero que busca es, para el director del canto con instrumento Neguinot Shemini de 8 cuerdas. O sea, lo primero que él quiere hacer es conectar con Dios a través de la plegaria del mismo canto. Conectar con Dios a través de la plegaria del mismo canto. Apiádate de mí, dice el verso 3, Hashem, pues estoy abatido. Y aquí comenzamos a darnos cuenta que tiene. Dice, sáname. Dice, sáname. Hashem, pues mis huesos tiemblan de terror. O sea, estaba muy enfermo. Tiemblan de terror. Mi alma está muy aterrada. Entonces aquí vemos cómo David separa el cuerpo y el alma, porque dice, pues mis huesos tiemblan de terror y mi alma está muy aterrada. Entonces hace diferencia que aún la enfermedad había conmovido su alma y el temor de David era partir aún así en ese estado. Se sentía en un estado inferior, se sentía en un estado de decadencia. Mi alma está muy aterrada. Y tú, Hashem, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te desentenderás de mi sufrimiento? Esto nos denota que ya tenía mucho tiempo de estar en este sufrimiento. Y él pide con clemencia ser salvado. Sálvame en virtud de tu bondad. Y ya lo vamos a ver. Sálvame por tu bondad. Yo no puedo por mis propios méritos. No puedo, solo apelo a tu bondad. Hoy en día, todo lo que usted está viendo en las congregaciones, usted ve muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con el Eterno. Porque aquí estamos encontrando a un rey que está afligido, que es reverente delante del Todopoderoso, que se humilla
a tal forma, a tal manera, se humilla a tal forma, a tal manera que dice: yo no tengo méritos. Y ninguno de nosotros los tiene. No tenemos mérito. Estoy centrándome en el libro de Salmos. Sálvame inmediatamente antes que ya no exista. Este es el comentario. Sálvame antes de que ya no exista. Su temor más grande era partir sin la benevolencia de Dios. Su temor más grande era partir sin la benevolencia de Dios. Estamos leyendo el Salmo 5, para los que están entrando. Salmo 5, y vamos leyendo el verso 5. Salmo 6. El Salmo 6, perdón. Gracias, hija. Salmo 6, verso 5. Desiste de tu ira contra mí. Desiste de tu ira. Vuelvo al verso 1. Porque tenemos que conectar el verso 1 con los versos cuando él comienza a decir: estoy mal, estoy afligido, mis huesos están acabados, mi alma está turbada, mi alma está asustada, pienso que voy a morir. Pero el comienzo del Salmo dice para el director del canto, miren esta plegaria tan hermosa, para el director del canto con un instrumento neguinó de Shemini de 8 cuerdas para pasar a lo sobrenatural. O sea, sabía que la única manera de ser sanado era tocar lo sobrenatural. Pero no lo sobrenatural como nos han acostumbrado a ver. Lo sobrenatural a través de la plegaria, la adoración. Lo sobrenatural a través de la reverencia y la obediencia que hemos venido aprendiendo. Lo sobrenatural a través de el amor. Por eso le dice: no me reprendas en tu ira. Porque David estaba dispuesto a soportar la sanción de Dios, porque la enfermedad pertenece a Dios y la salud también. Tenemos que entender que lo bueno y lo malo proviene de un solo lado. Si bien hay muchos avatares en la vida y puede que por nuestros errores tengamos situaciones contrarias y el adversario, porque es un Satán, el adversario quiera impedir nuestra elevación, todo está en el hueco de la mano de Dios. Todo está en el propósito divino de Dios, con el solo objetivo de producir en nosotros lo mejor. Lo que él está diciendo en el verso 2, no me reprenda, yo merezco ser sancionado, pero no quiero verte airado, no quiero verte enojado. Porque ha descubierto David Jamele el gran amor del Eterno. Ha descubierto David Jamele la conexión y ser un ejad con Dios, o sea, uno con Él. Que es lo que ha pedido siempre. Que nosotros seamos uno con Él. Uno en nuestra condición humana. Uno con nuestras falencias humanas. Uno reconociendo que Él es soberano. Desiste de tu ira contra mí, dice el verso 5 del capítulo 6 del libro de Salmos. Hashem, rescata mi alma. Pero primero mencionó el cuerpo. Rescata mi alma, sálvame por tu bondad. Porque en la muerte, dice el 6:6, porque en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte no hay memoria de ti. Yo en el Seol no me voy a acordar. En la muerte no voy a... Entonces trata de decirle a nuestro Padre Celestial, y esto es un poco complejo, pero trata de decirle de una manera reverente: no te voy a adorar, porque esto es una adoración, porque comienza con un instrumento. Entonces no te voy a adorar en la muerte, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el abismo, donde yacen los muertos, es traducido por muchas Biblias como Seol, ¿quién te alabará? Entendamos por qué David Jamele dice: ¿quién te alabará? Porque él comienza, y si bien las congregaciones han dicho adoración es de una manera y alabanza es de otra, para el pueblo judío no es así. Pero entonces dice: ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará? Hablando de la alabanza, de la exaltación del Todopoderoso con el instrumento Shemini. Porque él comienza
¿Por qué se le dice al instructor del coro, al jefe de coristas, para que se me pueda entender, este canto es para que lo toquen con neguinó, shemini, un instrumento de 8 cuerdas? Por la elevación que se alcanza. Entonces él no va a dejar de consagrar su vida al Eterno, no va a dejar de exaltarle, de alabarle, de expresarle con toda su alma, con todo su ser, que le ama. Estoy cansado, y aquí viene la condición que él tiene en el lecho de enfermedad. Y dice el verso 7, estoy cansado de mis suspiros. Todas las noches lloro hasta empapar mi cama. Inundo de lágrimas mi lecho. Miren, el dolor debería ser angustiante. Se estaba aborreciendo a sí mismo porque estaba cansado de su dolor, de su suspiro, de su angustia. Porque sentía que eso lo desconectaba de Dios. Porque no quería perderse, poder alabarle, porque lo que más le preocupaba es cuando él plantea el estado de muerte y le dice, ¿hay quién te va a alabar? Ahí yo no te puedo alabar. Porque el llanto sale de lo más profundo del sentimiento. Y él regó toda su cama con su llanto. Eso es simbología de una persona quebrada. Es simbología de una persona sufriente. Es simbología de una persona dolida. Física, porque lo muestra el Salmo cuando habla de huesos. Y espiritualmente, porque lo muestra el Salmo cuando habla del alma. Estoy cansado de mi suspiro. Todas las noches lloro hasta empapar mi cama. Inundo de lágrimas mi lecho. Mi sufrimiento es mayor. Y aquí viene algo fuerte. Mi sufrimiento es mayor porque he caído en depresión. Entonces ya aquí hay un cúmulo de emociones, de sentimientos que está sufriendo David HaMelech. Porque permíteme decirles, es el rey David. David HaMelech está sufriendo. O sea, miren el estado de reino, o sea, de estar en reinado. Segundo, de composición del salmo. Y tercero, de reconocimiento de que en la muerte no se le puede alabar. Y el estado de simil, cerca a la muerte. Porque si él habla de ella, es porque la sintió cerca. Y dice, allá no te van a alabar. No muestra que estaba el ángel de la muerte por allí. El salmo no nos da claridad de eso. Pero algo percibía David HaMelech. Dice, mi sufrimiento es mayor porque he caído en la depresión. Mire, usted que escucha, la depresión no comienza, estoy deprimido. No, la depresión comienza con algo muy pequeño, con algo muy mínimo, algo muy mínimo. Y si eso no se sana, y si no estamos alerta a eso pequeño, va a comenzar a crecer. Y va a crecer de tal modo que va a oprimir. Y muchas personas no tienen la capacidad, o diría yo la mayoría, de en medio de estar deprimido, como lo dice David HaMelech, de estar sufriendo físicamente, de estar sufriendo en el alma, de tocar el arpa, de poder exaltarle. Entonces este salmo nos da un ejemplo. Hoy todos quieren de todo menos adorar. Hoy quieren de todo menos conectar con Dios. Y hablo de todas las religiones. No se salva una. Unos por un sector, otros por otro sector. Tenemos un ego muy grande. Nos gusta hablar de nosotros. Pero muchas veces nosotros ya no tenemos que hablar de nosotros, sino del Altísimo Rey. Mi sufrimiento es mayor porque he caído en la depresión. En ese estado, miren que estoy hablando de estado. En ese estado, gloria a Dios,
en ese estado, Baruch Hashem, es casi imposible ser objetivo respecto al futuro. En ese estado es muy difícil, escuche bien, ser objetivo. ¿Cómo pienso en el futuro? Yo lo veo. Yo lo he visto en varias situaciones de muchas personas que en ese estado depresivo, de dolor, de angustia, que a veces la depresión enferma el alma. Yo no soy ni unitario ni trinitario, qué pena. Nosotros creemos en Yeshua, sí, pero no soy ni trinitario ni unitario. Estamos estudiando la Torá, el Salmo. No pertenecemos a ninguna denominación. ¿Okay? Estamos hablando de David Hamelech. Lo podemos conectar con Yeshua también si quieres, pero no es el tema. En ese estado de depresión, de tristeza, él mismo dice: no soy objetivo. No soy objetivo. No puedo reconocer qué me depara el futuro. Y sabemos que muchas personas se nublan cuando están en ese estado de dolencia. Pero el ejemplo del Salmo 6 es: en este estado trata de ver lo sobrenatural que son las 8 cuerdas del arpa, Shemini. Esa es la clave. Y habla: mis ojos se debilitaron de pena. Mis ojos se debilitaron de pena. Envejecieron por culpa de todos mis enemigos. Estaba cansado, angustiado, las guerras, las luchas. Por eso los salmos no se pueden leer cronológicamente. No fue que en el Salmo 1 le pasó una situación a David Hamelech y en el Salmo 2 le pasó una situación secuencial a la primera. Mis ojos se debilitaron de pena, envejecieron por culpa de todos mis enemigos. Entonces aquí viene la fuerza, porque todos los salmos muestran la condición del salmista, muestran la condición del compositor, reconocen la plenitud que hay en Dios, pero luego va en contra de los enemigos. Mis ojos se debilitaron de pena, envejecieron por culpa de mis enemigos. Hay personas que llevan muchísimo tiempo cargando muchísimas cosas, y muchas de estas cosas la religión se las ha impuesto. Las denominaciones se han impuesto. Porque qué lindo, y voy a decir lo que dice el Brit Hashá en 1 Corintios, creo que decía que Saulo de Tarso decía, Saulo de Tarso dijo: algunos son de Apolos, unos son de Cefas, unos son de Pablo. ¿Quién es del Mesías? ¿Quién es de Cristo? Entonces las religiones muchas veces son impositivas. Las denominaciones muchas veces son impositivas. Y el objetivo es adoctrinar. Mis ojos se debilitaron de pena, y lo llevo a esta parte espiritual, porque mucho pueblo que está despertando a la luz sale de una esclavitud y se mete en otra. Sale de la esclavitud de las drogas y del alcohol y se mete en la esclavitud de la religión. Y nosotros pensamos en nuestra psique que debe ser correcto, porque como estaba mal. Y sabemos que el conocimiento de la verdad nos traerá libertad, y que el objetivo de Yeshua era redención. Obvio, con esto no estoy abriendo el espacio para que se haga lo que se tenga que hacer. No, si a mí me sacaron de un estado negativo, eso ya tiene que estar eliminado de mi vida, un estado de pecado. Pero sigamos leyendo. Mis ojos se debilitaron de pena, envejecieron por culpa de todos mis enemigos. Y aquí el verso 9, quiero que lo tengamos en cuenta.
apártense de mí todos los que hacen el mal. Aquí está la clave. Shemini octavo. Sabemos que octavo es sobrenatural. Estamos mirando el número 8 como sobrenatural. Apártese de mí todo el que hace mal. Entonces, está entendiendo David Amelech que muchas cosas que han sobrevenido son porque los que están cercanos hacen mal. La palabra santo, que es Kadosh, no traduce santo como tal, traduce apartado. O sea que la persona Kadosh o Kadoshim es aquella que se aparta. ¿De qué se aparta? El Salmo nos está diciendo: apártense de mí todos los que hacen el mal. Yo debo tomar la acción, de apartar de mí todo el que hace mal. Él estaba tomando la acción de apartar de sí todo lo que hace mal, porque aquí viene lo más fuerte del Salmo. Pues ha escuchado el Eterno la voz de mi llanto. ¡Wow! Ha escuchado el Eterno la voz de mi llanto. Entonces, por eso el relato tenemos que degustarlo poco a poco. El relato del Tejilín 6, del Salmo 6, tenemos que degustarlo poco a poco. ¿Por qué? Porque él está diciendo: estoy mal, mis huesos están mal, mi alma está mal, está triste, ya caí en la depresión, no paro de llorar, se han envejecido mis ojos, o sea, estoy en un estado lamentable, pero sé que tú has escuchado la voz de mi llanto y por eso no puede haber a mi alrededor aquel que hace mal, porque tú me has escuchado. Tu presencia, tu divinidad, tu hermosura, tu belleza está a mi lado trayendo sanidad. Pues ha escuchado Hashem la voz de mi llanto. Entonces, ¿cómo puede saber David Amelech que el creador de los cielos y la tierra ha escuchado la voz de su llanto? Y lo repite. En el verso 10 lo repite. ¿Cómo él podía saber que el Eterno había escuchado la voz de su llanto? Y para ello nosotros tendríamos que volver a leer los Salmos primero, donde vemos la condición de David, donde dice que él es fiel y que permanece fiel y que sabe que porque él ha sido fiel, lo ha de bendecir. Y tendríamos que ver el Tejilín 4, que ya lo hemos leído, 4:4, donde dice: sepan que Hashem distingue de aquel que le es fiel. O sea, él distingue de aquel que le es fiel. Hashem escuchará cuando el que le es fiel clame. Y por eso, como él sabe y lo relata y lo escribe en el Salmo 4:4, aquí está totalmente seguro, porque no nos muestra una experiencia espiritual, pero tiene la emuná perfecta y la bitajón. Emuná es fe, bitajón es confianza, y tiene la emuná perfecta para saber que han escuchado la voz de su llanto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que esperar recibir algo para creer que el eterno Dios de poder nos ha escuchado? O necesitamos una palabra profética, o necesitamos que alguien nos hable. Cuando, si tú tienes la certeza de que, vuelvo y reitero, estás siendo fiel, Él te va a escuchar. Y Él aparta a todos los que hacen mal, porque su presencia no puede compartir con el mal. Para que se me pueda entender, trato de hablar en una terminología que sea entendible.
Dice el verso 10, Hashem ha escuchado mi plegaria. El verso 10 aclara todo. Voy a tratar de leerlo de una Biblia peshita, que también tiene errores como todas, pero se acerca un poquito más. Perdón. Dice, el Eterno ha escuchado mi súplica, el Eterno ha recibido mi oración. Y aquí lo dice, el Eterno ha escuchado mi plegaria, pero aquí hay algo más fuerte todavía que habla de un venir futuro. Porque David Amelech, en el verso del mismo capítulo 6 del libro de Salmos, dice en el verso 7, estoy cansado de mi suspiro, todas las noches lloro, hasta empapar mi cama, inundo de lágrimas mi lecho. Y dicen nuestros sabios, mi sufrimiento es mayor porque he caído en la depresión. En ese estado es casi imposible ser objetivo respecto al futuro. Pero aquí hay una claridad mental cuando él dice, Hashem ha escuchado mi plegaria, Hashem aceptará mi oración, el Eterno. El Eterno aceptará mi oración. Aceptará mi oración. Cuando constaten, miren lo tremendo que dice aquí un comentario. Cuando constaten mi reputación. ¿Cómo es esto? O sea, es que sin integridad es difícil ser escuchado. ¿Cómo es esto? Es que sin ser una persona consciente de los errores, pero sincerado y reverenciado delante del Eterno, es muy difícil que nos escuchen. Cuando constaten mi reputación, mi enemigo, yo voy a dejar eso de tarea. ¿Quién va a constatar la reputación de aquel que hace una plegaria? Mis enemigos quedarán atemorizados y muy confundidos. O sea que tienen que perfilarnos. ¿Usted sabía que en los cielos nos perfilan? ¿Usted sabía que hacen un perfil de nosotros? ¿Usted sabía que hacen un perfil de nuestras obras? Aunque sabemos que es por gracia. Sabemos que es por gracia, pero necesitamos las obras. Sabemos que no es por obra, pero necesitamos la gracia. Y es por gracia desde la misma creación del universo entero, porque por gracia estamos nosotros aquí. Mis enemigos quedarán atemorizados y muy confundidos. Se arrepentirán y de inmediato se avergonzarán. ¿Quién va a constatar mi vida espiritual? ¿Quién va a constatar mi vida espiritual? ¿Quién la va a constatar? Por eso, sin importar dónde te congregues, en el cielo nos perfilan. ¿Qué es perfilar en el cielo? Un símil, porque decirlo tal cual es imposible. Es que hacen un perfil de obediencia, hacen un perfil de integridad, hacen un perfil de reverencia, hacen un perfil de honestidad para tener el mejor trabajo y para estar en la casa del rey, para estar en la casa del hacedor de maravilla, para mantener la Beit Shalom o la Shalom Bay, la paz en la casa. Hacen un perfil. Y hay quienes se encargan, los enviados, los mensajeros, se encargan de hacer ese perfil. Pero el tema de los malach, los malachim, es otro tema. Es muy fuerte. El Eterno que
Que mis enemigos se avergüencen de sus actos y se encaminen definitivamente por la senda del bien. Este salmo, en la lectura del libro de Salmos, aprendimos que los salmos escritos por David Amelech reconocen un tiempo presente, pero también era para una vida futura, porque el objetivo de estos salmos también era que los enemigos hicieran teshuvá, se volvieran de su mal camino. Teshuvá quiere decir regresar. Se ha traducido por arrepentimiento, pero si estás estudiando algo de hebreo, teshuvá no es arrepentirse, teshuvá es retornar. Pero para retornar tengo que arrepentirme, obvio. Tú no puedes retornar al dador de la vida sin manifestar y dejar la vida que llevas, que no es agradable a Él. El Eterno, que mis enemigos se avergüencen de sus actos y se caminen definitivamente en la senda del bien. Comentarios. Debemos conectar nuestros sentimientos hacia el mundo espiritual. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo conecto mis sentimientos al mundo espiritual? Este plano, para los que me escuchan, o sea, este mundo, es el mundo, según los cabalistas judíos, más bajo, donde cayeron las almas más bajas. Y por eso vemos tanta discordia, y por eso vemos tanta religión, y por eso vemos tanta lucha, porque no hay unidad, no hay ejad, no existe ejad, unidad. ¿Cómo conectamos los sentimientos hacia el mundo espiritual? O sea, ¿cómo conecto mi corazón? O sea, el corazón y mi mente a la misericordia divina. Obediencia, reverencia, reconocer que no tengo la verdad. Reconocer también que las denominaciones no son la verdad. Que la verdad se nos manifestó y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acercándonos a su palabra, a su instrucción divina, mal traducida ley, acercándonos a su Torá, acercándonos al conocimiento, acercándonos a sus mandatos. Yo tengo que irme acercando. Por eso es que teshuvá es regreso, porque es retorno. ¿Cómo que es retorno? No tengo aquí la minilla, pero es retorno a la Hei, retorno al Eterno. Pero para poder retornar al Eterno yo tengo que arrepentirme. ¿Pero de qué me tengo que arrepentir? De mi mala vida. Muchos hemos cometido errores. Aún de querer imponer mi conocimiento, de querer imponer mi doctrina, de querer imponer mi religión, de querer imponer mi iglesia, de querer imponer mi supuesta sabiduría. Cuando el objetivo es conectar nuestros sentimientos con el corazón y la misericordia del Todopoderoso. Este salmo fue elaborado con el objetivo de sanar del sufrimiento y dolencia, porque en este salmo hay una desconexión espiritual y una conexión espiritual. Confía en el Eterno, que Él sanará y alejará a todos tus enemigos a través de la teshuvá. Está acá en el comentario. A través de la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? Aquí lo dicen: reconexión con Él. Reconexión con Él. O sea, yo estaba conectado a Él, me desconecté de Él y la teshuvá me vuelve a conectar a Él. Yo estaba conectado a Él
me desconecté de Él por mis malas decisiones y ahora tengo las facultades mentales, psíquicas, emocionales para retornar a Él en el proceso de teshuvá y arrepentimiento. Eso es lo que nos explica el Salmo 6. Reitero, Shemini, 8 cuerdas. 8 cuerdas para tocar lo sobrenatural, para ir hacia lo sobrenatural. Volver al Eterno, volver al Eterno. Es momento de volver al Eterno. Es momento de hacer teshuvá. Si tú permaneces escuchando estos secretos que no son secretos, es porque en ti hay algo especial. Esto no se da en una congregación, esto no se dicta en una predicación, en una iglesia. Porque el pueblo tiene que subir de nivel. Tiene que desconectarse también de la religión, tiene que desconectarse de la doctrina y conectarse al Eterno. Yo sé que es complejo y que es bastante complejo, pero se puede lograr. Se puede lograr. Hoy hemos leído Tehilín 6, Salmo 6. Y quiero compartir para terminar lo que enseña el libro de Tehilín. Los salmos no son meros himnos religiosos, sino pensamientos que permiten, escuche bien, desarrollar la dimensión interior del hombre y fundir su alma con el Creador, un ejad. Acuérdense que hay niveles del alma. De pronto llegar al estado de Yehidá, el estado más alto. Sino pensamientos que permiten desarrollar la dimensión interior del hombre y fundir su alma con el Creador en los momentos inevitables de tribulaciones o pesar. O sea, los salmos tienen un poder sobrenatural. Pero no el salmo en sí mismo, sino la lectura, el meditar en ese salmo y ponerlo en práctica. De allí la tradición de recitar los salmos en momentos difíciles para elevar el alma de un ser querido. Los salmos tienen respuestas firmes para un hombre moderno acongojado que parece superado por una realidad que los desborda. El lector de los salmos encontrará en ellos la fe y la motivación espiritual necesaria cuando todo parece tambalear, cuando percibe que el mal supera al bien. ¿Qué está pasando hoy en día? Fuera de tu burbuja, ¿qué es tu casa? Fuera de tu burbuja, ¿qué pasa? Estamos percibiendo que mayor es el mal que el bien. Cuando clame a Dios por la injusticia y el sufrimiento, el Salmo 6:2 dice: solo en Elohim confía silenciosamente mi alma, de él proviene mi salvación. De él proviene mi salvación. Hemos compartido el Salmo 6 para hacerlo uno diario, para no entrar en el Salmo 7. Que ya este es bastante fuerte porque habla de una reflexión que hace David, un canto al Eterno, cuando se levantó su enemigo, y su enemigo era Saúl, el rey Saúl. Entonces este es más fuerte, porque tendríamos que leer también parte del libro de Samuel, primera o segunda de Samuel. Si alguno tiene algún comentario, hoy hemos visto el Salmo 6. Espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida, para mi hogar, para mi casa, para todo lo que emprendo,